los que juegan al fútbol son seres humanos, que llegan con problemas. Competir en ese estadio fue el sueño más grande que pude cumplir. La cancha del título, pasé por ahí, vi que ya no está, me dio mucha nostalgia. Buenas mi gente, ¿cómo están? Espero que estén súper, pero súper bien. Estamos en otro episodio de Fútbol 360, una empresa que entró para revolucionar el fútbol. Estamos con un gran invitado, un excelente ser humano, un amigo, padre, que me ha dado este hermoso deporte, el fútbol. El profe Alejandro Restrepo. Profe, muchísimas gracias por esta invitación que nos aceptaste. Hola Johnny, ¿cómo estás? Un saludo para todos tus compañeros también, que sé que están emprendiendo en esta nueva empresa de intentar, como ustedes dicen, revolucionar nuestro deporte y bueno, no, feliz de poder compartir este tiempo, nuestras experiencias. Me imagino que vamos a hablar mucho de lo que conseguimos juntos y de, de situaciones de vida y de fútbol, así que nada, feliz porque seguramente vamos a tocar muchos temas que nos apasionan. La verdad es que me da mucha emoción, porque el profe, más que ser un técnico, ha sido un amigo, un padre, una persona que en momentos siempre me aconsejó, me ayudó, y ante todo siempre va a haber una gratitud. Y como dice el profe, nos unió un balón y gracias a ese balón hoy sigue una amistad, algo muy sincero, algo que nos ayudó a ganar, que nos ayudó a crecer y que ante todo, profe, lo más bonito de la vida es lo que queda después, porque el fútbol sigue, como en su momento estaba yo activo. Ahora estoy desde otro lado, pero lo más bonito es la amistad y para mí su amistad, la verdad, profe, que la atesoro y la valoro demasiado. Bueno, yo diría que más que el fútbol sigue, es que la vida sigue, ¿no? Estamos en el fútbol de paso, muchas veces unas horas mientras entrenamos, en los tiempos de concentración, que para los que estamos adentro son muy largos, pero después del fútbol hay una vida y la vida sigue y yo creo que ahí es donde los verdaderos amigos entran a formar un papel fundamental y qué bueno escuchar eso de ti, creo que fuera de cámara me lo has dicho muchas veces y también lo valoro muchísimo. Creo que no es fácil que entre un entrenador y un jugador de fútbol haya una gran amistad. Es difícil porque el entrenador tiene que tomar decisiones sobre seres humanos y muchas veces no son siempre compartidas eh, por todo lo que implica. Pero siempre buscamos que haya ese buen trato, esa buena relación, ese poder impactar a las personas, que ante todo haya respeto en el trato, en el día a día. Y bueno, yo creo que eso es lo que ha hecho también que tú y yo nos hayamos entendido bien. Seguramente también tuve que tomar decisiones sobre el jugador, de alinearte, no alinearte, sacarte, tener que decirte en este partido no vas. Pero yo creo que en ese respeto y en ese siempre mirar que lo más importante es un equipo, creo que no nos equivocamos y hoy la vida nos permite, como ya lo he dicho, poder compartir. Total, profe. Creo que ha sido lo más bonito que me ha dejado el fútbol. Siempre lo he manifestado. Hay técnicos que te pueden ver como máquina, hay otros que te ven como un ser humano. Y gracias, profe, por verme como un ser humano, que tenemos emociones, que tenemos momentos buenos, momentos malos, pero que siempre debe primar en este deporte la parte grupal. Y la verdad siempre ese manejo que mostraste de camerino, de grupo, esa armonía que se creó, fue el fiel reflejo de lo que se consiguió y yo creo que va a quedar para toda una vida, una historia, y eso es lo más bonito, sentarnos y hablar de eso. Sí, totalmente. Creo que no siempre se acierta. Creo que tiene que ver mucho con las personas que están dentro de los grupos, no solamente con el que lidera. Uno intenta poner ahí su experiencia, su conocimiento, la calidad de personas que están alrededor de uno para emprender los proyectos deportivos. Pero yo creo que ahí siempre lo más importante son los seres humanos, como tú lo has dicho, que integran los equipos. Y en el caso nuestro, donde pudimos compartir un año y medio, creo que siempre hay que valorar eso, las personas con que nos encontramos,
en el momento difícil de toma de decisiones, el que no estaba, si bien no lo tenía que entender, pero lo aceptaba y lo valoraba como parte de lo que era más importante para el equipo en ese momento. Y creo que eso es algo que seguimos haciendo a los equipos donde vamos, que como ya lo he dicho, seguramente muchas veces nos equivocamos, pero nunca es con el deseo de dañar a nadie ni de hacerlo sentir mal, sino siempre buscando el bien colectivo. Total. Bueno, profe, ahora vamos a entrar a tu ciudad, al punto donde estás ubicado, cómo te trata Medellín, cómo te trata el DIN, cómo te has sentido. Bueno, no, muy bien. O sea, la verdad que después de haber estado más de 2 años por fuera, eh, aunque inicialmente en Pereira siempre me sentí como en mi casa, tú lo sabes, porque logramos hacer grandes amistades, porque rápidamente los resultados nos acompañaron y la gente se fue encariñando con nuestro trabajo y después en el exterior fuimos muy bien acogidos, pero creo que siempre tu casa será tu casa, el lugar donde creciste, donde tienes tus amigos, tu familia, donde todos los días puedes compartir con ellos. Creo que estamos viviendo un momento especial que no siempre se puede vivir en esta profesión. Nos hemos encontrado con un club que está queriendo hacer las cosas muy bien, que ha emprendido ya de un tiempo para acá con la dirección deportiva de Federico, con la guianza de don Raúl. Alrededor también está su familia y la gente que aporta en la parte directiva. Venimos, creo que, dando pasos importantes dentro del fútbol colombiano, de tener un proyecto deportivo, de hoy tener una sede deportiva en la cual el equipo entrena, de mejorar el staff de trabajo, dentro de ese proyecto tener jugadores a mediano y largo plazo que se puedan desarrollar en el club y que seguramente después serán, o en el momento son activos del club, que después serán transferidos también. Y bueno, hay una dinámica que hace que uno se vaya identificando con las formas, con el aprecio también que la gente te expresa en el estadio, en la calle, en el trabajo que estamos haciendo. Así que bueno, nos sentimos bien, cómodos, contentos, pero también conscientes de que el club, así mismo como ha hecho todos estos esfuerzos para estar en el lugar en que está, la exigencia cada día que jugamos mejor o cada día que de pronto no conseguimos un resultado, sabemos que la exigencia es alta y tratando siempre de estar lo mejor preparados para representar esta gran institución. Total, profe. Sé la dedicación que tenés por este deporte, por eso ha ido consiguiendo logro. Campeón con Nacional, campeón con Pereira, Libertadores con el Deportivo Pereira, Alianza Lima, hoy declarado en el nombre de Dios, como siempre te lo he dicho, campeón en el 2025. Profe, ¿cómo fueron tus inicios? Y bueno, creo que lo más importante y me gustó mucho que pusieran los balones ahí porque nace del amor por la pelota. Creo que es lo que al final a todos los que estamos en este mundo o en este entorno nos mueve, nos lleva a que seamos esas personas que vibramos con este deporte. Creo que arranca muy pequeñito cuando integraba los equipos del colegio, del barrio, del municipio, después de un equipo de la ciudad, del departamento, y ya irse introduciendo en la competencia te permite verlo como algo de lo cual más adelante vas a poder vivir. Creo que cuando ya empiezas a tener uso de razón, cuando lo ves como algo serio de ir, entrenar, prepararte para competir, ya uno inconscientemente, aunque en ese momento de 15, 16, 17 años no lo veas como que ese va a ser tu futuro o que vas a vivir de él, pero yo creo que ya hay una seriedad que te lleva a decir, bueno, hay que ponerle la ficha. Después cuando no logras llegar a ser jugador de fútbol hay que volver a retomar ese camino de prepararte,
de entrar en un entorno laboral a través del fútbol y ahí es donde decido ser entrenador. Primero capacitándome, estudiando, yendo a la universidad, intentando ser cada día mejor, yendo a cursos, haciendo capacitaciones como la que ustedes están llevando a la gente, y que eso haga que cada día te intereses más por esta bonita labor y por esta profesión, y que hoy ya sean 21 o 22 años de ser entrenador de fútbol. Entonces mira que lo que inició con una pasión por simplemente una pelota, ya donde va, todo lo que tú dices, la cantidad de partidos que como siempre digo en equipo, porque creo que hay detrás todo un equipo de trabajo, las personas que van contigo a cada club. Tú ahora me preguntabas por Juliano, Walter, Jan, ahorita está el Pecoso, que fue compañero tuyo, y la familia que siempre está, creo que eh, dan cuenta de lo largo que ha sido el camino y de lo importante y con la seriedad que lo hemos tomado. Profe, mencionabas a los integrantes del staff. Tuve el placer, el privilegio de compartir con ellos, con Walter, un apasionado, me enseñó, me adaptó a cosas que yo no había hecho, que de una u otra forma me dieron esa comodidad para competir. Juliano, una persona en su momento que apasionado por la pelota quieta, cada vez más inquieto, cada vez nos da más información. También estaba el profe de los videos, Jan, que estaba también Cristian, Juan Cañas. O sea, yo creo que estás muy bien rodeado y por eso hoy por hoy se ve reflejado no solamente en una tabla, sino como uno ve a su equipo como compite. Y creo que eso es lo más importante porque hay muchos caminos para llegar a estar de líder, pero el camino cuando uno ve que el equipo cómo juega, cómo compite, no solamente local, sino que visitante, eso es una muestra de la calidad del staff que vos tenés. Sí, totalmente. Yo creo que muchas veces lo he manifestado. Para mí el grupo de trabajo, el cuerpo técnico, las personas que están más cercanas a ti, para mí son todo. Creo que al final uno está para tomar las decisiones, para llevar a cabo un plan, una estrategia, pero atrás hay unas personas que tienen un conocimiento específico del área para las cuales han sido escogidas y para las cuales son buenas y en lo cual se han preparado, como tú lo dices, Walter, en la dosificación de las cargas, en la preparación física, en el explicarle al jugador por qué y para qué son los trabajos, en cómo se generan adaptaciones para poder competir en la forma en que queremos desde nuestra idea. Juliano inventando tareas, analizando rivales, viendo cómo podemos presionar mejor, cómo podemos defender mejor, proponiendo tareas para la pelota parada. Ahorita Andrés se está volviendo un especialista de ese ítem que cada vez es más importante y lo veo muy enfocado. Jan cada vez capacitándose más. Por hablar de las personas más cercanas y de las que normalmente van conmigo a los proyectos, pero también yo creo que hay que valorar mucho los staff completos de los equipos de fútbol, el área médica, la fisioterapia, la nutrición, la utilería, que siento que cada vez tiene que ser un área más profesionalizada por todo lo que mueven dentro de un equipo de fútbol. Así que al final tú como entrenador te conviertes en un gerente de recursos humanos, en una persona que administra a otras personas. No está bien dicho, pero es así, en la toma de decisiones, en el trato, en el día a día, en cómo inspiras a otros también para que desarrollen bien su labor. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, es algo que no es tangible, pero, pero que para los que estamos adentro sabemos que se ven después cómo juega y cómo compite un equipo. Y eso es lo que intentamos nosotros transmitir, no solo en el día a día, sino en el tiempo en que estamos en una institución, buscando en que llegamos de una forma, pero sabemos que en algún momento nos vamos a ir, que la institución quede
mejor de lo que estaba cuando llegamos. Total. Trascender, lo que siempre nos mencionaste. Esa palabra se me quedó y creo que el equipo que está con nosotros saben que la menciono mucho. Quedó, me marcó, porque siempre nos decía, hay que trascender, hay que trascender. Y creo que es una palabra que si la llevamos a un término del día a día, es lo que tenemos que hacer nosotros para que nuestro entorno esté bien, para que podamos ser unos diferentes. Entonces, esa palabra, profe, me la dejaste. Y quiero preguntarte algo, profe, porque después de esa respuesta viene algo que atesoro, que siempre me ha marcado, que siempre como que digo, gracias, porque me abriste un camino. Y es, ¿qué diferencia hay entre formar jugadores y formar personas? Bueno, yo creo que tiene que ser complementario, yo creo que no hay que buscarle las diferencias, porque al final lo que yo siento es que, lo que siento no es una realidad, los que juegan al fútbol son seres humanos, o sea, son deportistas o seres humanos deportistas que se dedican a un deporte, pero detrás de esas personas detrás de esos jugadores hay personas que tienen familia, que pueden prepararse, que llegan con problemas, que necesitan escuchar o ser escuchados, que necesitan tener una conversación, que necesitan tener retos, que necesitan renovar sus sueños, que necesitan el estímulo de parte de alguien más para sentir que son buenos. Y creo que eso se da no solamente en el fútbol, sino en cualquier deporte. Así que en el caso nuestro, ese formar personas va de la mano de lo que es el mismo fútbol. O sea, el mismo fútbol te lleva a adquirir valores como la disciplina, la integralidad, el trabajo en equipo, la pasión por lo que haces, la entrega, el pundonor, la lucha, y esos son valores que vas a tener que tener durante toda tu vida. Entonces creo que no hay una diferencia entre solo el futbolista, solo persona, ya está inmersa en lo que es la profesión de ser futbolista, que es jugada por personas y que bueno, va de la mano también de cómo eres dentro de tu cuerpo técnico, si le das valor al trato que le das a esas personas que juegan fútbol. Bueno, ¿y por qué le hacía esta pregunta? En un momento de mi carrera pasé por un momento bastante complicado. Yo creo que el profe de una la coge. Y el profe estuvo ahí, siempre pendiente. El día que quería hablar conmigo de una, me llamás, salimos, hablamos, nos tomamos un café. Entonces, es estar pendiente de la persona. Y la verdad, en 18 años, profe, que estuve en el alto nivel, no encontré eso de pronto en un técnico tan marcado que preocupara por el ser. Y yo creo que eso me marcó mucho. Y también desde la parte del deporte, profe, yo creo que a nosotros nos entrenan, pero pocos nos enseñan. Y creo que en ese camino, en ese año y meses que tuvimos, me enseñaste. Me acuerdo tanto cuando terminaban los entrenos, nos quedábamos en la cancha sentados hablando, cuando me explicabas. Antes había dicho que yo no quería dirigir, no me movía. Después de que me comenzaste a explicar, me comenzaste a dar información, yo sentía cada vez como esas ganas y esa pasión de como que qué bacano, comencé a aprender. Y cuando llegaste y nos hablabas de intervalos, yo decía, pero ¿esto qué es? Yo, intervalos, Dios mío. Y eso es un ejemplo, profe, de que al jugador hay que enseñarle, no hay solamente hay que entrenarlo, porque si cuando vos le enseñás, ya comenzás a entender el juego, y ya inconscientemente ese jugador dentro del terreno de juego te va a ayudar muchísimo y te va a mermar el índice de fallas en la toma de decisiones. Entonces creo que abriste ese camino para hoy yo tener esa posibilidad o ese sueño de dirigir. Y como en un momento también te llamé y me recomendaste una universidad, que de hecho ahí entré. Entonces creo que ha sido un mentor y como como decía en Pereira, la restreponeta. Creo que... ¿En la moto o en el bus? No, ya con esa
con esa Libertadores, campeonato, ya vamos en BM, ya, eso ya vamos. Profe, sí, la verdad que muchas gracias, profe, por ese momento, por todas esas experiencias. Y te quiero mencionar una cancha, hombre, profe, Turiscarga. ¿Qué te trae esa cancha, profe? Eh, Tantos recuerdos ahí, tantas enseñanzas. Mm, yo creo que es la cancha del título, así, la cancha del título. Y también, o sea, no, nada, verte a ti, ver a Leo, a Carlos, y por mencionar los más grandes, disfrutar ahí de los mini partidos, del barro, de intentar hacer un juego ahí de posición, de cómo sacar ventajas, inclusive con menos número de jugadores de lo que se ve en un partido porque el espacio no daba más, eh, pero haciéndolo disfrutándolo y haciéndolo como con esa convicción de que eso los estaba preparando para el fin de semana competir mejor. Recuerdo mucho que sacó de nosotros como cuerpo técnico mucha creatividad, nos llevó a retarnos a qué tipo de tareas podíamos hacer allí que se pudieran ver reflejadas en los partidos. Eh, Recuerdo muy bien cómo cambiamos el sentido de la cancha para poder entrenar la pelota parada en un día menos Sí. uno con la cancha inundada. Tocaba que sacar agua. Sí, no, había que hacer muchas cosas, de cómo llegamos allí, todos cargamos el material porque el acceso no era tan fácil y bueno, yo creo que eso, pero digo que es la cancha del título porque nos, de algo que seguramente en otro momento o para otras personas podía ser una dificultad, para nosotros fue una fortaleza, poder encontrar el lugar para entrenar, no tener que quedarnos en el camerino haciendo tenis fútbol o simplemente haciendo un trabajo de gimnasio, el valorar poder ir a la cancha y cumplir con las métricas establecidas desde el GPS, el que ustedes se sintieran bien en la parte física y que llegaban a los partidos preparados, lo logramos ahí, muchas veces con 28, 30, 32 jugadores, haciendo 3 4 equipos dentro de la cancha y los otros haciendo otro trabajo específico afuera, pero nos ayudó un montón. Hace poco, bueno, poco es un decir, pero tuve la oportunidad de volver a Pereira y pasé por ahí y vi que ya no está y la verdad me dio mucha nostalgia, pero bueno, creo que quedará en la memoria de todos de que fue un lugar donde preparamos al equipo muy bien y de que todas esas cosas que vimos allí nos sirvió para alcanzar algo tan grande como un título. Sí, explicarle a la gente, es una cancha de fútbol 8, cerrada ahí con mallitas. Cada que llovía nos tocaba que buscar la forma de sacarle el agua para poder entrenar. Mencionabas algo muy importante, profe, y no había caído en cuenta, y es cómo este grupo se fue armando o se fue, sí, yo diría que formando en esos pequeños detalles, que siempre también decías, pequeños detalles. Era cuando entrábamos la utilería, cuando en las concentraciones hacíamos los bingos, las arepitas ganadoras, las 80 arepitas ganadoras. Creo que pequeñas cosas, profe, que hacen que los grupos cada vez se articulen mejor. Las obras sociales, los asados, los almuerzos. O sea, creo que cada una de esas cosas que uno en ese momento las veía tan insignificantes, iban cohesionando al grupo. O sea, y haciendo que de pronto el que no era tan titular se sintiera parte se sintiera acogido y creo que después es una persona que puede entrar 30 minutos en una final y se mata por sus compañeros, por su grupo, porque se siente parte de. Entonces yo creo que fue lo que intentamos siempre transmitir y yo creo que hay más que nosotros, te doy crédito a ti, a Carlos, a Chipi, a Leo, a Gerson Mosquera, que se fue volviendo un capitán, a Michael, porque empujaban a los compañeros. Ustedes lo hacían. Bueno, hoy hay que llevar el material, bueno, hoy hay que poner
día 5.000 para las arepas, o ay, de este premio del próximo salario cuando venga hay que poner cada uno día 50 porque vamos a ayudarle a una señora que el río se le llevó la casa, o que está en unas condiciones distintas. Y eso inconscientemente, pero con mucha conciencia también de parte de ustedes, iba haciendo que en el equipo inconscientemente se fueran creando unos valores que al final yo creo que terminan llenando un grupo, un camerino, y, y en este caso yo creo que hasta una ciudad, de una energía colectiva que después permite vivir las cosas que nos tocó vivir allí. Sí, lo más bonito es cuando uno da de corazón. Cuando hacíamos esas obras sociales eran de corazón, y Dios nos premió a todo ese buen corazón que teníamos, lo que gestionamos. Yo creo que Dios nos premió, y como siempre lo he dicho, con Dios todo, sin Él nada, dependemos de Él, y bueno, gracias a Dios se nos dio la bendición. Profe, te quiero preguntar, cuando te digo ese equipo del 2022, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Eh, no, muchas cosas, aprendizaje, lo que tú dices, grupo, equipo, creo que éramos muy equipo, que teníamos muy claro nuestras debilidades, porque las teníamos, pero también en la casa teníamos muy claro nuestras virtudes. Éramos un equipo intenso, valiente, con mucho gol, eh, con, con, con mucha entrega, desde todo punto de vista. Difícilmente perdíamos, si perdíamos por un gol. Creo que nunca nos golearon, más allá de ese partido que tanto recordamos de la Libertadores, y Sí, que ahí se nos fue ese sueño de ser semifinalistas, pero era un equipo que a todos los campos iba y competía. competía, dejaba la vida. Entonces, no, creo que era un equipo que tenía muchísimos valores que ayudaban a que compitiéramos en todas las canchas, y que fue dejando un sello de, de una idea de juego y de una idea y de un comportamiento tanto adentro como afuera, que yo creo que terminó siendo muy valorado, no solamente por los que estuvimos adentro, sino por mucha gente afuera también. Ahora me venía algo a la cabeza, profe. ¿Te acordás del partido con Jaguares? Claro, sí, Bueno, sí, y me acuerdo ahora, cuando estuviste acá, pues, en Medellín, que de una u otra forma vi un video que me dolió bastante, pero vos tenés mucho lomo, profe. De verdad que tenés mucho lomo. ¿Por qué? Si perdíamos con Jaguares, seguramente iban a pedir que el profe se fuera. Y ese día en Montería se ganó. Acá en Medellín también en su momento resistido, pronto poca credibilidad, porque lastimosamente a veces nuestro fútbol también no valora el técnico colombiano. Gracias a Dios, profe, a tu sabiduría, a ese lomo, a esa resiliencia que siempre tenés, revertir esa situación no lo hace cualquiera. Y después ya tener un equipo jugando como lo tenés, tampoco. Entonces creo que eso muestra lo preparado que estás, lo capacitado que estás, y como te lo dije en un momento, ¿no? Que seguramente ahorita vamos a hablar de ese tema. Te decía, profe, en 3 4 años te voy a ver, que ahorita lo vamos a mencionar. Y se lo decía a Walter, me acuerdo que Juliano también me hacía caras. Yo le decía, pero la vida le va dando las cosas todo en su debido tiempo. Entonces creo que va encaminado para allá. La tengo clara, creo plenamente, profe. También te quiero preguntar algo de ese 2022 cuadrangulares. ¿Cómo te sentiste cuando perdimos esos 2 partidos en Bogotá? no, yo creo que tú me aprendiste a conocer. Creo que no, creo que ni la victoria me define, ni la derrota me define tampoco como entrenador. Así que esos momentos de derrota ni hace que crea menos. Eh,
ni la victoria hace que me crea más. Y eso fue lo que pasó en esos dos partidos en Bogotá. Sabíamos de la calidad de equipo que teníamos, sabíamos que todavía íbamos a tener chances y opciones. El equipo se había ido volviendo muy fuerte de local. Ya habíamos sacado un partido muy duro con Junior, ya en los últimos partidos de locales habíamos empatado con Nacional, un partido donde merecimos más. Pero ya en las últimas fechas nos veníamos haciendo sólidos de local, que nos costó al principio. Se nos fueron algunos resultados, pero ya sabíamos que la gente estaba muy conectada con el equipo, que venían esos dos partidos con Millonarios y Santa Fe, y seguramente la gente se iba a volcar a animarnos. Todos sabíamos que era la oportunidad de poder ir a una final, algo que nunca la institución había conseguido. Y, y hubo algo muy importante ahí, fue que tuvimos 10 días entre el partido con Millonarios, la ida, y el partido en el Hernán. Creo que fue un sábado, un domingo en el Campín, y jugamos hasta el otro miércoles en Bogotá, y eso nos sirvió muchísimo para recuperar el cuerpo, la cabeza, volver a entrenar. Y llegamos súper bien a esos dos partidos. Creo que el equipo llegó en un nivel espectacular, y ese mismo nivel nos alcanzó para competir después las dos finales con Medellín. Entonces, no, seguramente hubo 1 o 2 días de mucho dolor por haber perdido, y ese sentimiento que a uno le queda después de una derrota, pero uno sabe que en esto, como tú lo has dicho, así mismo como en la vida y como tú lo has hecho, eh, una vez de una manera muy fuerte con el tema de tu enfermedad, pero como lo has hecho muchas veces después de pararte de descensos, de ascensos, de derrotas dolorosas, de lesiones. Así mismo nos pasa a los entrenadores. Hoy de pronto perdemos, de pronto no alcanzamos el resultado que queríamos, pero mañana esa frase de que vuelve y sale el sol es totalmente cierta, y uno se tiene que levantar más fuerte aprovechando los aprendizajes que le dejó la derrota. Profe, háblame del antes de esa final y el después. Creo que algo muy, muy importante. Nosotros, la gente añoraba, o sea, el primer deseo de la gente era un torneo internacional. Ese era el primero, que de hecho cuando sacamos el empate acá en Medellín, ya teníamos Sudamericana. Entonces, te pregunto, antes de esa final, ¿qué sentías y el después? Eh, no, mucha alegría por ver tanta alegría, sí, valga la redundancia. Eh, porque recuerdo que con la clasificación en Barranquilla nos recibió la gente en el aeropuerto, parecía si hubiéramos salido campeones ya, y apenas se iba a la final. Eh, ya la experiencia de haber vivido otras finales también hacía que tuviera tranquilidad, de saber que cuando uno está en una final está mano a mano con el rival y está todo por conseguir. Y yo veía al equipo muy bien, lo veía bien de pierna, lo veía bien de cabeza, lo veía ubicado, con hambre, veía gente madura, a pesar de que teníamos muchos jóvenes también en el equipo que normalmente iba de titular y en los cambios, pero los veía ya maduros, y cuando tú tienes esa hambre eh, futbolística, yo creo que te vuelves un competidor serio, y yo sabía que la final la podíamos competir, no solo dignamente, sino que la podíamos pelear. Y así fue. Entonces yo creo que había esa tranquilidad y esa comunión con la gente, pero había algo que siempre me dejó muy tranquilo, y es que nunca sentí el equipo metido en la euforia colectiva. Siempre lo vi muy enfocado, Sí. en las concentraciones, en los entrenamientos. Creo que no había triunfalismo entre nosotros. Profe, discúlpame, a pesar de que era un equipo tan joven, relativamente, era un equipo muy, muy tranquilo. Sí, muy centrado, pero es parte de lo que yo te dije ahorita de ustedes los capitanes. Creo que ustedes también le transmitían eso bueno, no nos desenfoquemos, estamos acá, si tenemos que concentrar 2 días antes o 3 es por el bien de nosotros, aprovechemos, esto nos puede cambiar la vida a todos. Eh,
si logramos un título seguramente muchos se iban a ir y el club iba a participar en un torneo internacional y eso abría las oportunidades. Entonces siempre creo que se mantuvo esa cordura y al final pudimos celebrar. Sí, me acuerdo también, profe, ya que toca ese tema, yo creo que uno aprende de todas las experiencias que ha tenido y si algo aprendí esa final que perdimos con Nacional, que la estaba dirigiendo, que nos golearon de hecho, es eso, yo creo que nosotros también, el hecho de ir a una final nos desenfocó mucho y yo creo que ese grupo era mayor, nos desenfocó mucho. Entonces yo siento que en esta final de liga nosotros fuimos más tranquilos, más mesurados, entendiendo también que, o sea, en todo Colombia la gente quería era que el Pereira fuera campeón. Me acuerdo que veníamos de regreso de Barranquilla y en el aeropuerto la gente más feliz, la gente que no era ni hincha del Deportivo Pereira y sentíamos esa energía. O sea, fue muy, muy bacano. Yo creo que esa historia, esa recta final es hermosa, hermosa. Y cómo celebramos, cómo pasamos, la mesura, todo, yo creo que eso nos marcó. Profe, ahora, Copa Libertadores 2023. ¿Qué partido te gustó? ¿Qué partido disfrutaste así que os digas, uff? Eh, no, yo creo que ahí cada partido tiene su historia y su planificación y su momento. Creo que los dos partidos con Boca, el de allá hasta el minuto 88 del gol de Advíncula, creo que fue un partido perfecto. Todo, me acuerdo eh, que tú saliste llorando porque el equipo estaba muy fluido, se veía que lo podíamos ganar. Sí. No sé, saliste al minuto 25-30 y estábamos, como tú dices, encontrando los paquetes, atacando los intervalos, llegando con mucha gente al área, ya habíamos tenido situaciones. Eso fue un partido lindo, pero bueno, en esos mini partidos o esos momentos de partido que a veces se viven en este juego nos hizo perderlo, pero de ahí salió un gran aprendizaje. Creo que ahí perdimos, pero salimos muy fuertes, porque ahí nos dimos cuenta que podíamos competir. El partido de vuelta en el Hernán, creo que tácticamente fue un partidazo. Si no estoy mal, Sí, ese día jugaste de central. de central. Ese día jugó Jason también, que no venía siendo titular. Teníamos la defensa Sí, muy, muy remendada, pero ustedes compitieron súper bien, el equipo muy bien. El foco fue tanto que erramos el penal en la jugada que sigue bien el gol de Juan, lo erró Juan, de Arley. el gol de Arley. Y hay uno que recuerdo mucho y fue con Independiente del Valle en Pereira. Para mí creo que tácticamente Uf, hicimos un partidazo. 3, 4 días antes habíamos perdido muy feo con Huila y habíamos dejado todo el equipo que salió titular, lo habíamos dejado en Pereira para que preparara ese partido, nos habían criticado mucho y bueno, de esa planificación salió la clasificación a cuartos. Pues creo que esos partidos quizás te marcan más y bueno, sin lugar a dudas el partido con Colo Colo en Chile que nos da la clasificación. También jugaste de central, también jugó Jason si no estoy mal. Eh, Creo que tácticamente también sí. Y como competimos hasta lo pudimos haber ganado. Sí, profe, y decías, y cuando perdimos con Boca, nos dejó mucha enseñanza, nos abrió el panorama de cómo debe competir en la Libertadores. Sí, hay algo, discúlpame, que hay algo, me acuerdo mucho de algo en el primer partido con Colo Colo, y era la velocidad de la pelota. Total, creo que llegamos al camerino y todos decíamos como puta, no la podemos coger, y recuerdo que nos calmamos, nos asentamos, salimos el segundo tiempo muy distinto a jugar nuestro juego y lo logramos empatar, pero era como que ellos estaban acostumbrados a la velocidad de la pelota, a ese tipo de competencia y se notaba que nosotros no. Entonces nosotros tuvimos que hacer muchos más entrenamientos con esa pelota, buscar cómo adaptarnos estratégicamente a eso. Y ya ese partido con Boca, que si no estoy mal fue el segundo del grupo, nosotros llegamos mucho mejor preparados que al primero. Sí, profe, y ese partido yo creo que a nosotros nos volvió un hábito celebrar después de los partidos. O sea, celebramos clasificación Colo Colo por fuera,
También el paso con Independiente del Valle, que creo que fue un partido que se sufrió bastante. Sí. Fue un partido bastante complejo. Pero dos partidos, profe, que uno no se olvida. O sea, sí, puede uno tener los de la liga, que hay unos que marcan, pero yo creo que nosotros, por ser con el equipo, ser la primera participación, yo creo que el equipo se portó súper bien. Y yo creo también, profe, que la gente disfrutó tanto esto que la gente lo venía pidiendo hace mucho tiempo. Y tuvimos el privilegio de darle esa alegría a esta gente y de vivir esa alegría con ellos. Creo que fuimos unos privilegiados. Sí, sin lugar a dudas, yo creo que esas son cosas que a nosotros y al hincha nunca se le va a olvidar, por ser la primera vez que se participó, porque creo que cada vez más para los equipos de esta zona del continente es más difícil competirle a los equipos del sur y a los brasileños por inversión, por número de participantes, por todo. Entonces yo creo que el haber podido entrar directamente a la fase de grupos después de ser campeón en Colombia, el poder competir en una fase de grupos como lo hicimos, pasar a dos rondas más, enfrentarse a esos grandes del continente, jugar en los estadios míticos, jugaste en la Bombonera, en la Arena de Palmeiras, en el Monumental de Colo Colo, en el Atahualpa, o sea, creo que jugamos en estadios míticos que uno los ve por televisión y poder estar ahí compitiendo con esa presión y esa adrenalina y representando a un club tan bonito y tan tradicional de Colombia, donde mucha gente iba a acompañarnos, creo que hizo que compitiéramos de la forma que lo hicimos y que representáramos también a la ciudad. Sí, para mí, profe, ir a Argentina y competir en ese estadio fue el sueño más grande que pude cumplir, porque crecí viendo a ese Boca, Riquelme, Palermo, Guillermo Arroyo Esqueloto, Abondancieri, Oscar Córdoba, bueno, los colombianos, Chicho Serna, Fabián Vargas, Bermúdez. Entonces, uno lo veía y no tan lejos y tener esa posibilidad de ir desde ese sueño de pibe, como se dice, cuando uno va, o sea, yo todavía me acuerdo, me tomaba hasta fotos antes del partido, pero era el momento, era mi momento de decir, uy, lo logré, cumplí un sueño. Profe, quiero preguntarte sobre tu esquema, sobre el 3-5-2 o el 5-3-2. ¿En qué momento comienzas a decir, este es mi esquema, con este me voy? Porque sé que tienes más variantes. Y también de una preguntarte, profe, después de que quedamos campeones, ¿por qué dijiste, tenemos que cambiar lo que ya hemos hecho? Bueno, es una pregunta, bueno, no difícil, pero me parece que es una pregunta muy interesante porque muchas veces se piensa que una idea de juego es un sistema o es una estructura y tú sabes que lo pudiste entrenar y con nosotros corregir en cancha que va mucho más allá de eso. Va desde las relaciones, desde el tipo de pases que se encuentran, desde las ubicaciones para defender o para atacar, desde los momentos de presión, desde el emparejamiento con el equipo rival, desde si hacer superioridad en la mitad de la cancha o en el costado. O sea, hay muchas más cosas que van detrás de una simple estructura. Creo que allí nació de una conversación con Juliano antes de llegar al equipo, donde, donde yo le decía a él que bueno, mi paso por los primeros 50 partidos profesionales como entrenador, que no había estado con él, había estado solo con Walter, me había dejado muchas enseñanzas de que tenía que ser un poco más flexible, que ya lo había sido en el fútbol aficionado, pero de pronto cuando tienes un equipo ya que lo ves que funciona muy bien, no le quieres cambiar nada y los rivales se preparan para bloquearte, para controlarte y creo que en ese momento era un poco revolucionario en nuestro fútbol. Creo que no había muchos equipos que construyeran a tres desde su línea de centrales y nosotros teníamos el pie perfecto en Carlos, en Andrés, en cualquiera de los que jugara de central por derecha, en Gerson cuando jugaba ahí,
Cabemiro. Enemiro con su velocidad, el mismo John Palacios que ahora está con nosotros acá. Teníamos un pie perfecto y teníamos defensores que sabían defender el espacio y les gustaba. Y después estabas tú, estaba Michael, estaba Gilmar. Juan Pablo, Harlin Suárez, Berrío. Entonces teníamos mucha versatilidad en la mitad de la cancha y mucha complementariedad que nos daba para hacer un 2-1, un 1-2, para poner interiores a perfil cambiado si lo necesitábamos, para querer ser profundos desde ahí. Y teníamos muy buenas bandas. Teníamos a Gerson por fuera, a Fori por fuera, a Juan Pablo cuando lo necesitamos por cualquiera de los dos lados. Siempre da una mano. Y arriba creo que estaban Leo y Brian en un momento tremendo. Y bueno, fuimos encontrando en esa estructura que ustedes también le fueron cogiendo cariño, amor, se fueron sintiendo bien, sabiendo identificar los momentos, los rivales, cuando de pronto podíamos soltarnos un poco más a jugar en campo rival, cuando podíamos a través de esa estructura también hacernos fuertes defensivamente. Y creo que la fuimos entre todos, entre ustedes y nosotros la fuimos puliendo y creo que llegamos a las finales siendo muy fuertes desde esa estructura y encontrándole las variantes. Y hablando de variantes a tal punto que ya hemos ido a otros lugares y no nos hemos casado solo con el portero 3-5-2, sino que ya hemos jugado portero 3-4-3, portero 3-4-1-2. Ahora en este segundo semestre con Medellín hemos jugado portero 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3. Creo que nos hemos vuelto más flexibles también en darle información al jugador y lo más importante de todo eso es entrenarla, que el jugador tenga claro qué hacer en el momento con balón y sin balón, de que identifique bien cuáles son las ubicaciones y las ventajas que te da uno u otro estructura o sistema y a partir de ahí poder sacar ventaja como equipo. Total. Bueno, ahora nos vamos de Pereira para Perú. Profe, ¿qué te dejó esa experiencia en Perú? Muchísimo. La verdad que soy un agradecido de la vida por permitirme haber salido del país, por haberme llevado a una cultura muy bonita de la que quedé con grandes amigos, todavía con los cuales converso con muchos, muy cercanos, especialmente Alianza Lima, que es un club grandísimo, uno no dimensiona desde acá la grandeza de muchos clubes en Sudamérica y creo que es uno que está entre los más grandes. Entonces creo que fue una experiencia lindísima, tuvimos la oportunidad de jugar igual que con ustedes una Copa Libertadores que nos dejó muchísimos aprendizajes, donde el equipo compitió muy bien, más allá de no clasificar a la segunda fase, pues estuvimos muy cerca, a minutos o a un partido que se nos fue en el Maracaná, donde competimos muy bien y donde representamos muy bien a la institución. Después obviamente entendimos, o desde esta profesión uno entiende también muchas situaciones, resultados, decisiones, que uno quisiera que en ese momento no fueran así, pero que no tengo dudas que nos ha llevado a ser mejor técnico, a ser mejores cuerpo técnico y mejores personas y a tener hoy una experiencia que seguramente la estamos aplicando en el lugar donde estamos y la aplicaremos durante el resto de nuestras carreras. Sí, me acuerdo, profe, ahora que mencionaba el partido en Brasil, tuvieron dos claritas arrancando, claritas, me acuerdo, y yo la hubieran metido seguramente, el partido era colocado más abierto y con lo que tenían, con ese... No, el partido se pone 2-1. No, el partido en casa fue muy abierto, lo íbamos ganando 1-0 y arrancando el segundo tiempo tuvimos dos para ponerlo 2-0 y después ellos nos empatan terminando el juego en un tiro de esquina, pero el partido allá lo vamos ganando 1-0, después lo vamos ganando 2-1 y en un par de jugadas terminando el partido se nos va. Sí. Pero bueno, son partidos lindos porque ese Fluminense había sido
el campeón anterior y un equipo que realmente jugaba muy bien. Estaba Fernando Diniz, un técnico al cual nosotros veníamos siguiendo mucho y bueno, creo que el equipo compitió muy bien. Ya también nos encontró en un momento donde el equipo ya había cogido nuestra idea y compitió muy bien a nivel internacional. Sí. Profe, bueno, sales de Perú. Sé que acá habían dos equipos que te querían. Ya lo sabíamos. Eh, ¿Por qué decidiste el DIN, escoger por el Independiente Medellín? ¿Qué te motivó? Aparte pues de que estás o que tenés toda tu familia acá, pero esos dos proyectos, ¿por qué? ¿Cuál te llamó más la atención y por qué lo decidiste? Bueno, no, tú me conoces y sabes que no solamente nos mueve la ciudad. Obviamente que estar en tu casa trae unos beneficios que no los vas a encontrar en ningún otro lugar y eso te da tranquilidad y comodidades que no te da un lugar del cual no seas, pero la verdad que evaluando veíamos una muy buena plantilla, veíamos un equipo o un club que cada vez quiere hacer las cosas mejor, con un crecimiento y un potencial enorme y que eso a nosotros nos llamaba la atención dentro de lo que nos gusta hacer como cuerpo técnico. Creo que esa oportunidad de seguir en ese momento compitiendo a nivel internacional, que estamos jugando la Copa Suramericana, después logramos clasificar a cuartos también, eh, y haciendo un proyecto a largo plazo, porque creo que 2 años en el fútbol hoy es la posibilidad de poder tener tiempo para trabajar. Nos sedujo y nos llamó mucho la atención y la verdad que creo que tomamos una muy buena decisión porque eh, hemos podido también estampar nuestro sello acá y creo que todavía tenemos mucho por darle al club. Total, profe, mucho, no solamente al club, sino a nuestro fútbol. Muchísimo, profe, la verdad que sí. Profe, bueno, ahora les mencionaba que algo que les decía a los profes y era algo muy sencillo. Yo les decía a ellos que yo los veía en 3 4 años dirigiendo la selección Colombia. Y hoy puedo decir que no está lejos, no está lejos porque creo que ya en nuestro rentado, en nuestro fútbol, saben la capacidad que tenés, cómo juegan tus equipos. Hoy yo creo que de los 20 equipos que están en la liga, el equipo que mejor juega, por eso no solamente está en la parte alta de la tabla, sino es cómo compite, cómo juega cada vez, cómo se adapta mejor a los esquemas que mencionabas. Y tener una idea tan clara, creo que habla de lo que sos, de lo capacitado que estás, como también ahorita también mencionaba, sacar un entrenamiento en Turiscarga, una cancha de fútbol 8 y quedar campeón, eso habla de lo preparado y de todo el proceso que traes de fútbol base hasta el alto rendimiento. Entonces, te quiero preguntar por la selección Colombia, profe. Sueño, No, la ves corta. tú me conoces y sabes que soñador soy y obviamente que es un sueño que nació ahí con la pelota, como lo conté ahora, y va a estar siempre mientras nos dediquemos a esta profesión. Creo que hay que hacer como se lo repetía mucho a ustedes, el partido a partido, el paso a paso, el día a día y como en cada profesión, el fútbol y la vida nos irá llevando hasta el lugar que merezcamos. Creo que el sueño está ahí. Creo que hoy, como tal, hay un gran cuerpo técnico al que admiro muchísimo, con el cual he tenido algún contacto con los asistentes, con el profe, porque han llamado jugadores de nuestros equipos y lo respeto porque creo que conocen a nuestro fútbol muy bien, han hecho una gran Copa América, nos han clasificado para este mundial y creo que estamos muy bien representados. Después el fútbol o la vida dirá si soy yo o es otra persona para integrar
una selección, pero hoy lo que me ocupa o nos ocupa a nosotros es buscar ser mejores entrenadores, darle todo a Independiente Medellín, que es el club que ha confiado en nosotros para volver a Colombia, y es de lo que debemos preocuparnos y seguir mejorando. Bueno, profe, tuvieras a un muchacho que quiere ser entrenador o jugador, ¿qué consejo le darías? Eh, bueno, no, primero que se apasione por lo que hace, por que vibre con cada una de las cosas que le van pasando, que intente desde ser genuino, eh, ir dando los pasos que la vida lo va conduciendo a uno. eh, y eso lo digo desde el conocimiento propio que tengo. Creo que siempre intenté desde mis maneras, desde mi forma de ser, desde mis valores, ir llegando a los lugares a los cuales he podido llegar. Y creo que nunca sin sentirme menos que nadie, pero sin pasar por encima de nada ni de nadie, simplemente mostrando el trabajo. Entonces yo diría que es eso, apasionarse, ser genuino, hacer las cosas con amor. Si no sientes pasión por esto, salte y busca la pasión en lo que te gusta y amas, y ya está, porque creo que esto es una profesión de 24/7, de, de 365 días al año. O sea, he estado en vacaciones donde hay que estar armando la nómina, o hay que estar planificando la pretemporada, o conversando con tu staff o tu cuerpo técnico, o en reuniones con el presidente o el director deportivo para lo que sigue. Hay proyectos donde el descanso del medio año no existe, porque termina la liga y empieza muy rápido la otra liga, o hay cambios de lugares de liga, como nos pasó cuando salimos del Pereira, donde decíamos mucho, nos queremos un tiempo, ha sido muy intenso todo esto que nos pasó, y a los 15 días estábamos en otro país consiguiendo apartamento, montando una pretemporada. Y si no sientes amor y pasión por esto, es difícil adaptarte a todas esas cosas que te van pasando en un mundo tan cambiante como es el fútbol. Entonces, por eso lo reitero tanto, creo que hay que aferrarse a ese amor, a esa pasión, para poder disfrutar de esas cosas que seguramente el que no está dentro ni se las imagina. Sí, totalmente testigo. Terminamos de entrenar, íbamos a la casa a almorzar, la siesta, y haces un grupo, yo en las tardes a hacer gimnasio y te encontramos ahí, Juliano rayando, planificando, y eso es pasión y por eso los frutos, profe. Profe, tu paso por el Deportivo Pereira, ¿con qué palabra la defines? Decime una voz y yo te digo una Yo, mía. yo la defino, ese paso yo lo defino como Estoy ganando tiempo. cumplimiento de sueños. Estoy Para ganando mí, tiempo. cumplimiento de sueños. Jugar Libertadores, campeón, aprender y apasionarme de esto más. No, yo creo que desde varios puntos de vista te puedo dar varias. Desde el entrenador, la consolidación. Creo que venía de un momento donde aprendí muchísimo y me pasaron muchas cosas rápido en Atlético Nacional, y llegar a un grupo como el de ustedes, a entregarles todo ese conocimiento, y a consolidarme yo como entrenador de fútbol de primera, eh, y más con un título. Creo que esa consolidación, de decir, bueno, estamos para esto como cuerpo técnico. Desde el logro, creo que gloria, y lo hablamos mucho adentro, ¿sí? Creo que a Carlos Ramírez lo marcaba mucho esa palabra, de decir, no, vamos por la gloria, conseguimos la gloria. El llaverito. Hacíamos chanzas con eso, porque creo que la gloria no solo, aprendimos todos a identificar que no estaba solo en el dinero, sino en todas las cosas que podían venir después de ganar, y así fue. O sea, después
esa gloria llevó a que muchos compañeros tuyos se fueran a equipos mejores, entre comillas, a tener mejores contratos, a extender sus carreras, a tener oportunidades, a jugar la Copa Libertadores, a que la ciudad recibiera otros rivales que nunca había podido ver. Y yo creo que esa es una palabra bonita para definir ese paso. Y yo creo que en lo personal, maduración y aprendizaje de todo lo que nos fue pasando y cómo fuimos nosotros también creciendo de la mano de ustedes y todos los aprendizajes que tuvimos por los cuales pasamos también en los momentos de más dificultad. Total. Profe, ¿qué palabra define hoy su presente en el Medellín? Competitividad, equipo, sueños, renovación de los sueños. Creo que son palabras que hoy definen todo lo que estamos viviendo. Y dentro de esos sueños hay muchas cosas. Llevar el equipo a lo más alto posible, pelear por títulos, volverlo a llevar a torneos internacionales, siempre a través de dejar un sello y una idea de juego. Bueno, mi gente, tenemos la actividad Fútbol 360, una actividad que es de preguntas, profe, donde la roja es falsa y la amarilla es verdadera. Entonces, aquí te las paso, profe. Profe, ¿tienes alguna cábala antes de los partidos? ¿Alguna vez antes del partido has cambiado tu alineación? Sí, la he tenido que hacer normalmente por lesiones, pero no por planificación, por una enfermedad, por una lesión, en el calentamiento. Profe, ¿alguna vez te ha tocado que apartar a algún jugador del entreno? Sí. Profe, esta sí, yo creo, esa sí me ganó la roja. ¿Te has enojado alguna vez en el entrenamiento? Sí. Con vos. ¿Alguna vez has discutido con algún gerente, presidente de algún club? En todos los equipos. No, mentira, son dos posiciones donde normalmente hay que discutir con argumentos desde lo que es bueno para el equipo y lo que no, y donde hay que estar preparado para siempre dar tu mejor argumento de acuerdo a lo que sientes que puede venir y que necesita el equipo. ¿Celebra más por dentro o por fuera cuando gana un partido o un gol? Sí, yo creo que muchas veces yo creo que uno se contiene de no estar en la misma euforia de los demás y de tratar de mantener la calma en esos momentos de tanta alegría. Como también siento que en la derrota no soy el más derrotista, intento pararme rápido y parar rápido al equipo. Bueno, esta es la actividad de Fútbol 360, creo que una actividad muy pero muy bacana, muy chévere, espero que la hayan disfrutado. Recuerden seguirnos ahí en Fútbol 360, denle el botoncito ahí para inscribirse y los esperamos. Profe, te queremos hacer una entrega de un balón y un detalle que traemos de parte de Fútbol 360. Espero pues de que algo que nos gusta. Mira, este es el baloncito de Fútbol 360 y esta caja, profe. Gracias. ¿Te gusta? Lo Yo sé que algo de ahí te va mejor. para los partidos, para la final. Para la final, profe. Acuérdese, vengo a la final. El 14 o el 15 de diciembre estamos por acá en Medellín nuevamente a seguir grabando, a seguir sacando tomas, porque Fútbol 360 llegó para revolucionar el fútbol. Profe, pero muchas gracias por este espacio que nos regalas. Creo que para nosotros es muy valioso.
nos llena de un mensaje que motiva, que apasiona a los que nos gusta este deporte, de darnos un camino, una señal. Y yo pienso que este momento es muy importante para nosotros, profe. Mil y mil gracias por todo lo que le has dado al fútbol, lo que seguirás dando, lo que vas a seguir trascendiendo. De parte de Fútbol 360, mil y mil bendiciones, te deseamos muchos éxitos. Y desde la parte personal, Johnny Vázquez, gracias, profe, por todo lo que me has enseñado, por todo lo que has hecho de Johnny, por cada consejo, cada semilla que has colocado en mí. La atesoro y te quiero dar un fuerte abrazo, no solamente de Johnny, sino de una ciudad que te quiere, que te valora y que siempre te va a respetar, profe. Bueno, mi gente, un episodio más de Fútbol 360. Entramos para revolucionar el fútbol y lo que más queremos es que usted nos siga, que usted nos apoye y que usted siga aprendiendo de fútbol. Profe, regalan una firmita en este balón, el balón de Fútbol 360. Profe, Dios te pague, te deseo lo mejor y muchos, pero muchos éxitos, profe. No, Johnny, primero agradecerte a ti por, por lo que me dijiste, pero pues sabes que más por todo lo que hiciste por el equipo, por Pereira, porque creo que te identificaste muy bien con una ciudad. eh, la ciudad se identificó con la forma en que tú hacías las cosas. Eso hizo que contagiaras a un equipo que después supo, eh, de la mano de un líder, de un capitán, competir no solamente en Colombia, sino en Sudamérica. Y creo que eso tiene muchísimo valor. Creo que jugadores como tú eh, siempre magnifican a los equipos, y en el caso nuestro creo que nos hacen mejores entrenadores, no solo porque fueras buen líder o buen jugador, sino porque cuando tenías que hacerlo nos cuestionabas, nos alertabas, nos buscabas que el equipo fuera mejor, y eso hacía que nosotros fuéramos mejores. Así que eso siempre te lo voy a agradecer, lo llevo siempre muy presente, y cada que tengo la oportunidad lo reitero, de que son líderes que es difícil conseguir en los equipos. Y yo creo que en nombre también de la misma ciudad, lo que me dijiste ahora, creo que todos están muy agradecidos por lo que le entregaste a la ciudad y al fútbol. Agradecerle también a Felipe por tener la iniciativa de llevar a cabo este tipo de proyectos, y a Fútbol 360, a todo el equipo de trabajo por todo lo que hicieron en la construcción de este podcast. Mi gente, un episodio más de Fútbol 360, así que estén muy atentos del próximo que viene porque cada vez se coloca esto mejor. Profe, muchas gracias. Dios los bendiga y recuerden, con Dios todo, sin él nada. Bendiciones.